Conéctate a las noticias que son tendencia. Sus protagonistas y soluciones con Alexander. Saludos amigos, sean bienvenidos a su programa Con Alexander en esta nueva etapa totalmente en vivo para ULA 97.9 FM. Y también, si ustedes quieren volver a ver esta entrevista, especial que hoy iniciamos con Ricardo Berríos, presidente de Fede Cámaras Trujillo, puede ingresar a las plataformas digitales de Z89 FM a través de la www.z89fm.com y también en Instagram, Twitter y Facebook @Z89 FM. Bienvenidos a las pantallas también de Z. Estamos en las pantallas de Z Virtual, Z Digital en las redes sociales y a los micrófonos de ULA 97.9 FM. Profesor Ricardo Berríos, presidente de Fede Cámaras Trujillo. Bueno, Alexander, un saludo solidario del sector empresarial y un saludo a este equipo humano de Z, quien representa lo que es el sentimiento del verdadero venezolano. Venezolanos que han decidido y han decretado crecer, desarrollarse y ser actores fundamentales en la transformación de este país. Y eso es lo que esperamos todos. Un sector productivo fuerte, un sector económico fuerte, un sector social y un sector político que permitan la consolidación y el regreso al desarrollo permanente de la actividad de nuestro país. So, que estar en este programa para la Fede Cámaras es un orgullo estar aquí y contribuir a que jóvenes puedan preservar en el tiempo ese sueño de crecimiento y desarrollo y de fortalecimiento para un mejor país. Nuestro primer invitado luego de la confiscación de nuestros equipos en la frecuencia modulada. Ahora estamos en alianza con ULA 97.9 FM. Profesor, el tema económico sigue golpeando a los venezolanos en los últimos días. Hemos notado, hemos vivido, hemos sufrido una subida volátil de llamado dólar paralelo que ha causado estragos en la economía nacional, en el bolsillo del venezolano, del trujillano, que ha visto mermada su capacidad adquisitiva. ¿A qué se debe estos incrementos a veces imprevistos, a veces hasta anunciados por los sectores económicos del dólar paralelo? Alexander, hay dos realidades en Venezuela. Una antes del informe del Banco Central de Venezuela y posterior al informe del Banco Central de Venezuela. Antes del Banco Central de Venezuela se señalaba que la crisis de 2013 hasta nuestros días era producto de una guerra económica, de una confabulación del sector industrial, agrícola, comercial del país, de lo que se llamaba la confabulación del imperio norteamericano, y que el Estado y el gobierno habían realizado una serie de políticas, pero que habían sido imposibles de aplicar por el cierre y la coerción de los gobiernos imperiales del mundo. Ese era el señalamiento. Luego que señala y se presenta el informe del Banco Central de Venezuela, se le da certeza a lo que hemos venido hablando de hace muchísimos años. Venezuela cayó en la desgracia económica a partir de una serie de medidas macroeconómicas erróneas en un principio y erráticas en el tiempo. Lo que estamos viviendo son claras consecuencias de la crisis económica. Las causas las hemos señalado anteriormente. Empecemos a señalar la primera. Confiscación y expropiación del aparato productivo. En todos los sectores. Lo que sufrieron los propietarios de esta empresa, que le fueron confiscados sus equipos, lo hemos sufrido los industriales, los agricultores y los comerciantes en el país. Esa es una seña de cómo nace la destrucción del aparato productivo. Se confiscó y se expropió. Eso significó caída del Producto Interno Bruto. Eso significó que somos el único país en estos momentos de América con mucho más de 6 años consecutivos en la caída de la producción y en la caída del Producto Interno Bruto per cápita en América Latina. Seguimos con una destrucción de la agricultura. Zonas eminentemente desarrolladas y productivas fueron confiscadas y expropiadas. Y en tercera instancia, y fue la última guinda de este jugo, es que
el Estado decidió ser productor, comerciante, distribuidor, importador, y manejando monopólicamente la actividad económica, destruyó la actividad comercial en el país. Es decir, generé acciones que sistemáticamente logré la destrucción de los tres principales sectores productivos del país. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Al destruir la producción, se destruye el empleo, se destruye el ingreso y relativamente se destruye el consumo. Y con esas cuatro variables macroeconómicas en proceso de destrucción, ¿qué se genera? Lógicamente, escasez. Y esa escasez, ¿qué tiende? Tiende a generar un proceso de incremento de precios, porque ante el incremento poblacional que no se ha detenido y la disminución de la producción, tenemos menos productos para satisfacer más cantidad de personas, para satisfacer las necesidades de mayor número de personas. ¿Y esto qué genera? Incremento de precios. Lo dijimos en un principio, cuidado, tenemos una inflación de 100%. Cuidado que ya vamos a 150%. Estamos hacia un proceso hiperinflacionario inédito en la historia mundial. No se nos hizo caso. Se siguió destruyendo el aparato productivo y hoy somos uno de los países que en el mundo tiene el proceso hiperinflacionario más importante. Profesor, los economistas afirman que en temas económicos no se toca a fondo. Las situaciones pueden seguir estando peores. ¿Hasta dónde tiene la capacidad el venezolano de aguantar una crisis con semejantes dimensiones como la que nosotros estamos viviendo? Eso lo vamos a responder luego de este necesario corte que tenemos que hacer a través de nuestras plataformas digitales. Usted puede conectarse con nosotros a través de la www.z89fm.com y estamos totalmente en vivo en alianza con ULA 97.9 FM. No se aparten que ya hablemos con más de esta grata entrevista con Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras Trujillo. Con Alexander. Estamos de vuelta por ULA 97.9 FM totalmente en vivo. Recuerden, si ustedes quieren volver a encontrarse con nosotros a través de las plataformas digitales, pueden dirigirse a la www.z89fm.com y nuestras redes sociales @Z89fm, tanto en Instagram, en Twitter, también como Facebook. Anteriormente habíamos dejado una pregunta al aire, profesor. Le comentaba que en una ocasión Luis Vicente León, uno de los principales voceros de Data Analysis, afirmaba que en temas económicos nunca se toca a fondo y que las situaciones siempre pueden empeorar. ¿Hasta cuándo, hasta dónde podemos aguantar los venezolanos una crisis de estas dimensiones? Si esto lo analizamos históricamente, vemos procesos que tienen 60 años de actividad de crisis económica. La República de Cuba es un ejemplo de ello. La economía tiene dos cosas importantes. No tumba gobiernos, no cambia gobiernos y tampoco destruye totalmente una población. Eso lo hacen las bombas atómicas, lo hacen las guerras, la economía no. La economía mal empleada, distorsionada, con políticas erráticas, destruye la actividad económica, empobrece al pueblo, proletariza a la población. ¿Y qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Para 1998, Venezuela tenía una pobreza del 38% de la población, tenía una pobreza crítica de aproximadamente un 19-20% y tenía un lumpen proletarial, pobreza extrema, de un 8%. ¿Cuáles son los datos hoy? Y los datos que señala ENCOBI, que es una de las instituciones más importantes de la Universidad Católica Andrés Bello y con mayor certificación internacional en este tema. Tenemos una población con un 96% de pobreza, 40% de pobreza extrema y 20% de pobreza crítica, lumpen, que es la que estamos observando, que ya come de los basureros, busca en los carros recolectores de basura. Esa es la realidad del país. Esta política destruyó al venezolano, lo empobreció en un 96%. Si continúa esta crisis económica, si continúa esta profundización errática, distorsionada de un modelo político,
del socialismo del siglo XXI, que destruyó al país en todos los sectores, pues lo que vamos a tener ya es una población económicamente en mayor proceso de destrucción, con varios elementos. Una diáspora que se irá incrementando, ya no seríamos 5 millones de venezolanos, serían 10 millones de venezolanos que se fueran, y un venezolano que se quedaría aquí, económicamente destruido y ligado a los entes de poder a través del manejo de la miseria, a través de una bolsa de comida, a través de una beca, a través de un bono, como sucede en esos países que se han logrado sostener por mucho más de 60 años. Entonces, los que apuestan a que una crisis económica es la generadora de cambios políticos están sumamente equivocados. Los cambios políticos los genera la población y los genera la madurez política de esa población y los generan proyectos y desarrollos que conduzcan a una población a buscar esos cambios. Luego de esos cambios políticos es que se deben generar los cambios económicos, que son los que se deben generar en dos vías. Una vía es fortalecer a la población vulnerable, que estamos hablando ya de mucho más del 60%, y generación de políticas de desarrollo económico que permitan la estabilización y crecimiento y la incorporación de esa población vulnerable a ese proceso económico de crecimiento y generación de riqueza. Sobre ese punto hemos visto a muchos gremios, sobre todo el gremio de educación, pedir que se le dolarice el tema salarial, tomando en cuenta que casi todos los productos que nosotros adquirimos de manera diaria ya están valorizados de manera informal por la moneda extranjera, que es el dólar. ¿Usted estaría de acuerdo con una dolarización de los salarios? No es posible. Aquí no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En estos momentos en Venezuela es imposible que genere un proceso de dolarización económico. Ahora, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Dolarizar significa, el dólar no es una moneda nacional. El dólar es una moneda propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Para tú dolarizar el país tendrías que tener los suficientes recursos para adquirir los suficientes dólares que muevan la economía. Y Estados Unidos no te va a aceptar los bolívares. Tú tienes que tener oro, tú tienes que tener petróleo suficiente, tenías que tener otras actividades económicas que tú canjearas y pudieras adquirir los dólares suficientes para poder reactivar la economía. O sea, Venezuela no le van a instalar una máquina generadora de dólares. Tendrías que adquirir los dólares de Estados Unidos. Si no tienes una economía suficientemente fuerte para lograr los equilibrios aquí internos, si tienes una población ganando $2 mensuales, cuando el lumpen y el margen de la pobreza del Fondo Monetario y los organismos internacionales dicen que aquella población que gane $2 diarios está en extrema pobreza. Nosotros tenemos $2 mensuales de esa población. Es imposible, no hay los recursos para hacerlo. También, dolarizar el salario. Yo he tenido conversaciones con los líderes sindicales a los cuales aprecio y respeto. Estoy atacando la consecuencia y no estoy atacando la causa. Las consecuencias nunca se atacan, porque cuando tú atacas la consecuencia lo que hace es profundizar la crisis y se esfuma el esfuerzo. Tú tienes que atacar la consecuencia. Aquí tenemos que reactivar la actividad económica. Aquí tenemos que reactivar el aparato productivo. Aquí todo ingreso que se genere tiene que ser producto de esa actividad económica. Todo incremento salarial que se dé en el país tiene que ser producto de ese incremento productivo, producto de la generación de riqueza, de la generación de empresas. Cuando tú incrementes la oferta, desarrolles la empresa, desarrolles el empleo, desarrollas las actividades competitivas, y ahí se deben generar incrementos salariales por la misma actividad económica, pero que ese incremento salarial y que ese salario sea lo suficientemente útil para lograr satisfacer las necesidades básicas y poder satisfacer inclusive otras necesidades. No miremos al país, revisa Colombia. El salario mínimo en Latinoamérica más bajo son $270 mensuales y el venezolano es $2. Pero Alexander, te estoy hablando del salario mínimo, no te estoy hablando del salario promedio. Un profesional de la medicina en Colombia, en Ecuador, en Perú, tiene un salario promedio mínimo aproximado de $3.500 mensuales. Entonces, esa es la realidad económica. Un ingeniero, un técnico, un profesional, un empresario tiene los ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades. ¿El salario qué es? El ingreso fundamental que tiene un ser humano
para poder satisfacer todas sus necesidades, en la medida de su formación y capacidades. Lo conversábamos antes del programa. ¿Qué hacíamos hace 30 y 40 años? Nos formábamos y nos preparábamos para asumir ingresos superiores que me permitieran a mí mejorar mi calidad de vida permanentemente. Y hacíamos nuestro plan de vida. Me compro un apartamento pequeño, me compro un carro pequeño, pero en 10 años me voy a mejorar mi vivienda y mejoro mi carro. Y en 15 años ya puedo viajar al exterior y salir con mi familia y mejorar mi calidad de vida. Eso es lo que debe permitir el salario. El salario no es una herramienta antiinflacionaria por sí mismo. La herramienta antiinflacionaria por sí mismo es la producción. Todo lo que yo haga en sentido del salario, sencillamente estoy justificando una mala política del gobierno, que ha sido, y lo podemos observar, la base fundamental de este proceso hiperinflacionario. Profe, tenemos que hacer otra pausa a través de ULA 97.9 FM y nuestras plataformas digitales www.z89fm.com. Al regreso, usted ha sido uno de los voceros principales del Plan País aquí en el estado Trujillo. ¿Cuáles son esos objetivos a inmediato tiempo que pudieran estar mejorando la situación económica de llegar a concretarse todas estas propuestas que están ustedes impulsando? No se aparten, que ya hablemos con más de su programa con Alexander. Con Alexander. Estamos de vuelta con más de su programa con Alexander en este último segmento a través de ULA 97.9 FM y todas nuestras plataformas digitales www.z89fm.com y nuestras redes sociales @z89fm, tanto en Instagram, Twitter como Facebook, una alianza que tenemos nosotros a través de ULA FM y ZFM. Profesor, lo decíamos en el segmento anterior, uno de los voceros principales del Plan País ha sido usted, quien ha realizado una serie de giras por toda la entidad trujillana hablando de los alcances de este proyecto que tiene a su alrededor una serie de propuestas interesantes que buscan mejorar el sistema económico nacional. A corto o inmediato plazo, ¿cuáles serían esas acciones que pudieran estar mejorando la situación económica, en este caso de los trujillanos? Plan País es un acuerdo entre todos los sectores para lograr la estabilización económica del país. Plan País no es un plan de desarrollo a largo plazo. Plan País es un plan que va a atender la emergencia en las primeras 90 horas, 90 semanas, 90 días y posterior a los 90 días. Plan País se está atacando 11 áreas programáticas porque necesitamos ese equilibrio en esas 11 áreas. Pero fundamentalmente está haciendo énfasis en 4 áreas importantes, que es la parte social. En la parte social se está trabajando en el tema de educación, de salud, protección social, que tiene que ver con la protección del trabajador, y el área de población vulnerable, el área de pobreza. ¿Qué estamos haciendo? Existen equipos nacionales que están diseñando los lineamientos macros del Plan País. Y en los estados estamos validando esas propuestas. Lo decía, Plan País es un acuerdo de todos los sectores y que en donde están trabajando, en el caso del Plan Social, está trabajando la Universidad Católica Andrés Bello, fundamentalmente, ONG que han venido trabajando con una vasta experiencia en el tema de pobreza, y lo estamos atacando. Se quieren hacer 2 cosas. En primera instancia, comenzar los inicios, recuperación de la actividad productiva del país. En segunda instancia, los inicios de la recuperación institucional del país, la recuperación del Estado y la recuperación de la democracia. Pero paralelamente tenemos que generar acciones que protejan a la población vulnerable, porque las medidas económicas que se tienen que implantar no van a ser suaves. Y tú tienes que esta población vulnerable tenerla protegida para que no nos pase lo de otros países. Estamos viendo el caso de Argentina, a la vuelta de la esquina. Entonces nuestra población vulnerable tiene que estar protegida de esas medidas económicas, para luego, una vez que tú la fortaleces a esa población vulnerable, la incorpores al proceso productivo. ¿Y cómo la puedes proteger? No, la vas a proteger con esas medidas de salud, educación, protección al trabajador y pobreza. Hay medidas sociales. Una de ellas es el subsidio directo a la población. Otra es la recuperación del aparato de salud primario. Otra de ellas es la recuperación de la parte educativa
en cuanto a la alimentación del educador, en cuanto al mejoramiento de la infraestructura educativa primaria, en cuanto a la seguridad de ese alumno y ese padre de familia, en cuanto a la revisión de qué está alimentándose esos niños, que ese niño pueda venir a la escuela con su desayuno, con su almuerzo y con su cena, que tenga un vestido decente, que venga alegre, que tenga los recursos y los materiales educativos pertinentes, y que el maestro que imparte la educación también pueda cubrir sus necesidades para que también esté alegre y no quede cara de tristeza y de inseguridad y cara de necesidad. Por otro lado, que esa madre tenga la posibilidad de tener su niño con sus vacunas, con sus medicinas, que ya podamos recuperar los hospitales, para que ese sector en salud primaria y en salud hospitalaria logremos ya un equilibrio. Que por otro lado, al trabajador se encuentre protegido y no que necesite un salario permanentemente incrementado en este proceso hiperinflacionario, que es más sal para el que sufre de enfermedades de cardiopatías, o es más azúcar para el que sufre de diabetes, o es más gasolina para el fuego. Y por otro lado, comenzar a reactivar la agricultura, la industria. En una primera instancia habrá que importar alimentos, pero en una segunda instancia tenemos que reactivar nuestro aparato productivo, es decir, todo en conjunto. Una vez que logremos ese equilibrio económico, como lo hemos visto en otros países, esa población vulnerable ya dejará de tener necesidad de tener un subsidio y ya podrá valerse por sí mismo, porque otro elemento del Plan País es decirle a la población: tenemos que comenzar a despertar nuestras capacidades para empezar a valernos por sí mismos. El emprendimiento, lo que hablábamos ahora fuera de cámara, es una de las bases fundamentales del Plan País. Es decir, Plan País no es un programa de desarrollo a largo plazo, filosófico. No, Plan País es un programa de emergencia donde tenemos que lograr los equilibrios. Por un lado, la protección de la población vulnerable, el equilibrio en el inicio de la producción de la actividad primaria, secundaria y terciaria. En otra instancia, reinstitucionalizar el Estado, generar las leyes que nos permitan retomar la senda del desarrollo y el crecimiento, y fundamentalmente también generar una base política que le dé estabilidad a estos programas y podamos retomar la senda del país que todos queremos. Ese es Plan País. Profe, nos quedan pocos minutos ya al aire, creo que 2, me dice nuestro equipo de producción. Ese mensaje al trujillano que está padeciendo esta situación de crisis económica, ¿cuáles son las opciones que tiene? ¿Cómo puede atravesar esta tormenta? ¿Cuáles son sus consejos? En primera instancia, ningún mal llega para siempre. Existen muchos venezolanos que están trabajando para que esto cambie. Existe una red importante que se ha creado en Trujillo, Plan País, profesionales entregados en forma honorífica a lograr sus aportes para que esto cambie. Sin embargo, hay nichos de mercado que hay que seguir atacando. Hay nichos de mercado importantes que hay que atacar. Prevalecer en el tiempo y luchar. Lo decíamos ahora. Esto es una lucha titánica del bien contra el mal. Esto es una lucha que es como preservar la ola, y ya estamos alcanzando la cúspide de la ola, con perseverancia, con constancia, con decisión permanente, con una decisión personal y propia. Tenemos que seguir preparando para la construcción del país que queremos. No debemos entregarnos. El sector productivo es un ejemplo. Ustedes son un ejemplo. Jóvenes empresarios, ustedes son un ejemplo. Lo decía al comienzo, otros estarían llorando. No, ustedes siguen trabajando, siguen permanentemente creyendo en el país. Esa es la juventud en la cual los que ya no somos jóvenes estamos esperanzados que a partir de allí es que vamos a construir la nueva Venezuela. Aquí estamos, aquí vamos a seguir. Y eso es lo que nunca nos van a poder quitar, la conciencia y el deseo como trujillanos y como venezolanos de un cambio para una Venezuela país. La juventud no nos la quita, no la va a quitar a ustedes nadie. Y el espíritu juvenil que tenemos por dentro, los que ya no somos jóvenes, nadie nos lo va a quitar. Vamos a construir entre todos el nuevo país. Y ese es el país que está a la vuelta de la esquina. Falta un empujón que lo vamos a seguir construyendo para la mejor Venezuela. Esa es la verdad. No nos rindamos. No hay tiempo de rendirse. Es tiempo para construir y pensar en el país que todos vamos a hacer en un futuro para beneficio de ustedes, de nuestros nietos y nuestros hijos. La lucha está en nuestras manos, no en el teclado de un teléfono. La lucha es permanente, viva, permanente y protagónica para conquistar los nuevos derroteros y el país que todos queremos.
Gracias por esas palabras al profesor Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras Trujillo, nuestro primer invitado en nuestra nueva fase de su programa con Alexander en alianza con ULA 97.9 FM y a través de nuestras plataformas digitales www.z89fm.com, en redes sociales @z89fm, tanto en Instagram, Twitter, también como Facebook. Este programa se transmite totalmente en vivo en estreno lunes, miércoles y viernes y ustedes pueden revisar nuestras plataformas digitales para ver esta entrevista nuevamente en las plataformas digitales que ya le indicamos. También pueden seguirnos nuestras redes sociales @con Alexander IG y las cuentas personales de su servidor @Alex González Digital. Gracias por la compañía, será hasta una próxima edición.